Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, justo. Muy contento. Muy contentos. Estamos de plácemes. Así es, estamos celebrando Celebrando. el Correcto. día de hoy, porque hace cuestión de días o semanas, dependiendo en qué momento se suba este podcast, se estrenó una nueva producción de Cisne Familia, que es A veces en Finlandia, un cortometraje que yo guionicé y dirigí. Y bueno, y también estuve Que guionizaste, actuando. produjiste, actuaste. Así es, estuvimos en Y varias posiciones, en varias varios cosas. roles, porque bueno, es normal. Y todos bien hechos. Todos bien hechos, esperamos que sí, Claro. pero es normal, ¿no? Y ahorita platicaremos de eso, que bueno, parte de cine independiente pues es esa aventura de que a veces uno tiene que asumir muchos roles dentro de una producción, pero pues ahorita platicaremos más de ello a detalle. ¿A ti qué te pareció, Miguel? A ver, Faust. Pues, creo que se me hace más Ujú. interesante ¿Qué? que esto lo hables tú. A ver, y yo te lo dije ayer en la noche que lo estaba viendo. A mí me dio mucho orgullo, Faust, me gustó mucho. Creo que la historia se desarrolla y corre bien. Ujú. Tengo muchas preguntas acerca de cómo lo escribiste, de por qué hiciste Ok. varias cosas. Ujú. Entonces, creo que es más interesante tu punto de vista, Fausto. Platícanos. Ok. Ujú. Primera pregunta, Ajá. ¿de dónde sale la historia de Ok. A veces es Finlandia? Que a ver, hay que hablar de la historia sin... No es que es spoiler, no. O sea, hay que hablarla de ella, ¿va? Sí, si no que vayan a ver el corto y luego vengan Sí, a no, chismear aquí. hay que verlo y ya Ah, luego para y ya tener chismeamos. la interpretación Ajá. directamente de su escritor, productor, director, actor y estrella, ¿no? Estrella, y dirigente de campaña, bueno, muchas Sí, claro, cosas claro, más. claro. Pero ahí va la cuestión. A nivel conceptual, me inspiré mucho en un musical que de hecho está en Netflix y recomiendo muchísimo, que se llama Inside de Bob Burham. Ok. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que este documental musical es ahí una cuestión de mezcla de géneros. Lo que hace es nunca salir del departamento porque se grabó durante pandemia. Ok. Entonces me gustó este concepto de a ver qué puedes hacer dentro de un departamento donde realmente poco o nunca salgas, ¿no? Permitiéndome interrumpirte, esa sí me di cuenta que fue una de las cosas que dije bien aplicado, Ujú. porque todo sucede en... ¿Es tu depa? Güey, también pensé ayer, ¿tienes 7 años allá y nunca he conocido tu depa? No, ¿Pero ese es no tu es mi depa depa. o...? No, ese es de mi carnal. Mi depa estaba Saludos. imposible de grabarse, güey. O sea, Saludos. mi depa es un infierno. No es un depa, es un... Sí, o sea, es Ok. el mismísimo Averno, güey. Ok. Pero realmente... Pero, o sea, se me vino mucho a la mente lo que es, por ejemplo, la peli de ahorita, bueno, salió hace Ajá. relativamente poco, The Whale, La ballena, Ajá. que se me hace muy interesante y muy valioso el cómo en 4 paredes Ujú. meten una historia muy interesante, güey. O sea, Ujú. que no es necesario de que, no, es que no puedo hacer mi película porque necesito Exactamente. una producción multimillonaria y necesito un avión y... pero cuando se tiene una buena historia, que es Ujú. encuadrable en un espacio reducido y accesible para el director, actor, Ujú. escritor y productor, pues se me hace muy valioso, güey. Sí, sí, sí. Y te digo, y de hecho, nace de ver ese musical documental. Y obviamente pensé en que también me beneficiaba por lo que dices. Finalmente grabar dentro de un departamento te permite, uno, que no necesitas locaciones más que el departamento, puede ser de cualquier persona, Y un café. y un café. Y por otro lado, a nivel, por ejemplo, de audio o de También. manejo de luces, es mucho más sencillo, porque estás Ujú. de acuerdo que no necesitas un micrófono para exteriores, ¿No? ni necesitas propiamente, por ejemplo, luces muy grandes, porque en exterior pues sí se necesita mucha potencia para manejar las luces, ¿no? Dependes mucho del horario. Entonces creo que esa fue una ventaja y te digo, y también nace de esa idea de decir, bueno, no tengo mucho dinero para desarrollar un cortometraje porque ya tenía ganas de realizar alguno, pues vamos a irnos a algo mucho más pequeño que es un departamento, o sea, literal, prácticamente no salir. Ujú. Y si tú te fijas y la gente, los espectadores también ven el cortometraje, realmente la única escena en la que salgo no hay audio, o sea, no grabamos audio exterior, Ujú. realmente no. Entonces, eso como que hacía mucho más sencillas varias de las cuestiones técnicas del cortometraje, ¿no? Ya, a ver, Ujú. de esta película, que es de la que dices que Ajá, brinca ajá. un poco la historia, ¿cuál es la relación con esa película de la que brinca? La relación, te digo, es más bien conceptual de que, bueno, él hablaba de inside, o sea, se llama inside como de adentro, porque él hablaba por una parte del encierro de la pandemia y su encierro como en torno a la ansiedad y a la angustia, porque es un chavo que ha tenido cuestiones así como de ansiedad y de depresión. Ujú. Entonces hace este juego de hablar de estar encerrado en un departamento con lo que es estar encerrado como en uno mismo. Ok. Y esa misma idea y ese mismo concepto me lo traje para acá. Que Ujú. era precisamente una persona como encerrada en su pasado Sí. y a la vez la dejamos encerrada en el departamento para que prácticamente el departamento se vuelva parte de ese encierro, ¿no? Generalizado. Entonces ahí viene la historia. Ya el de decidir que iba a ser como una persona Que viene saliendo de un centro de adicciones. que venía saliendo en centro de adicciones, que su pareja había muerto y toda esta parte, fue saliendo como al querer conceptualizar algo dentro de un departamento. No sé si me explico. O sea, lo primero fue el departamento y estar encerrado y pensemos cómo podemos poner ahí una buena historia. Y una cosa fue llevando a la otra. ¿Cuánto tiempo te tardaste en escribirlo? En escribirlo no fue tan tardado, o sea,
creo que me tardé incluso más conceptualizando esto de, bueno, ¿qué historia voy a poner dentro de un departamento? Ujú. Porque ya teniéndola realmente fue a lo mejor 2, 3 semanas Ok. de estar haciendo como tal el guión, corrigiendo, cambiando algunas cosas. Ujú. Y eso viene interesante porque también la gente que hace cine no me dejará mentir, y también la gente que quiera comenzar a hacerlo lo va a aprender poco a poco, que hay muchos guiones, güey, y esto se dice mucho en el cine, que se me hace algo que incluso también pasa con las novelas y con cualquier trabajo literario, que hay como varias, por ejemplo, varios guiones, ¿no? Hablando de cine. Ujú. Está el guión que escribes al principio, el guión que actúas y el guión que editas. Ok. ¿No? Dicen, son los 3 guiones. Y realmente cada uno es muy diferente, güey. Si me preguntas cómo quedó el corto a cómo lo había escrito, cambió bastante. Pero es normal, es algo que pasa en el cine. Dicen, hay de esos 3 guiones. El que escribes, el que actúas y el que editas, ¿no? Siguiente pregunta. Sabemos, Fausto, como absolutamente todo el país lo sabe, como aquí podemos verlo, tú vienes como escritor de un background pues más poético. Ujú. Sé que hay algo de cuento, sé que hay algo de novela, pero primordialmente poesía. ¿Cómo te sentiste al brincar de escribir poema, prosa, a pues algo que se tenía que llevar a la gran pantalla, a la pantalla Sí, IMAX? fíjate que bien, bien interesante. O sea, yo creo que es algo muy chido. Y que lo que decimos tú también, creo que has brincado también entre géneros literarios. Y que finalmente está esta parte de que si el formato te exige ciertos cambios a lo que estuvo, o sea, a lo mejor original, ¿no? Sí, Es lo que decimos, no puedes hacer conversaciones, por ejemplo, muy poéticas sí, en ¿no? un cortometraje porque se escucharía muy extraño, ¿no? No, y que Entonces, salvo tu mejor opinión, pues el guión que tiene tu cortometraje está muy... Pues, creo que conseguiste bien el que se sintiera como una conversación. O sea, no se ve acartonado de que, hola, amigo, ¿cómo estás? Se siente como una conversación que fluye y como si de verdad tú nada más fueras una persona que está así en... es lo que sucede o lo que narra el cortometraje. Se pone una cámara y hay que grabar, ¿no? Entonces, pues creo que eso se Sí, te digo, consiguió pues bien. creo que fue complicado por el ritmo, güey, porque lo que decimos es muy diferente escribir una novela que a lo mejor tiene un desarrollo mucho más lento. Sí, claro. A que aquí dices, realmente tengo poco tiempo y que terminó siendo media hora, güey. O sea, no fue un corto tan corto. O sea, de Está hecho, larguito, ¿no? sí, para lo que es el formato cortometraje, pues casi se va al límite de lo que ya era un mediometraje o largometraje. Ok. Pero, eso fíjate que fue muy diferente a la poesía, que la poesía es lo que decimos. En la poesía, vamos que entre más digas con menos palabras, mejor. Sí, claro. Y aquí el ritmo es complicado, porque lo que decimos es muy diferente a una novela donde dices, entre más digas, pues parece que mejor, ¿no? Entre más detalles, Sí, claro. entre más enriquecer. Y aquí no, pues aquí es diferente porque sí tiene que llevar un ritmo de cortometraje. Entonces fue interesante, fíjate que a mí lo que me sirvió mucho fue sí tomar algunos talleres de guión, y Los talleres tomaste. de cine, sí. Porque sí finalmente te van dando como algunas especies de tips, ¿no? Herramientas. Exactamente, herramientas de cuida tus tiempos, cuida, por ejemplo, cómo se divide un guión de cuanto, como a secciones del guión, ¿no? Dónde va un giro de trama o dónde va ese tipo de cosas, que la verdad sirven muchísimo, güey. Porque yo sí creo que por pura inspiración no lo puedes hacer. Necesitas este background un poquito más técnico porque si no, pues te pierdes. Que también, permitiéndome seguir en los elogios, Faust. Creo Hoy que... viene muy elogiado. Sí, claro, claro. Pues Bien. estudia, hoy Es mi día, estudia, es hoy mi es día. el día de Fausto. Me parece en las tomas que... Porque, a ver, o sea, justo lo que hablamos. Cuando se escribe un poema, pues todas tus herramientas o donde tienes que poner todo tu concentración es en puras palabras. Para dirigir, producir y actuar y escribir, pues sí tienes que poner la cabeza en todo. Que a ver, no, yo sé que no eres, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de las cámaras, pero el que trabaja con Iñárritu? Rodrigo Prieto, ¿no? Dices aquí. No, El Chivo Lubeski. el Chivo Lubeski. Yo sé que no son tomas chivos Lubeskis, Ajá, claro. pero también tienes que poner atención a la fotografía. Eso, ¿qué tal te sentiste? ¿Te sentiste trabado? ¿Te sentiste Fíjate que hábil? a mí me ayudó muchísimo y por eso debo de reconocer que gran parte del trabajo también fue suyo, de Arthur. Porque Ok. Arthur le sabe mucho más a la fotografía que yo. Ok. O sea, en cuanto a manejo de luz, manejo de brillo, color. Entonces, él casi que se aventó el trabajo de fotografía. Ok. Entonces, y por ejemplo, también en el primer corto, uno mucho más cortito que hice, que casi pues es un mini clip de 5 minutos, Es un TikTok. casi un TikTok, que se llama Las Pequeñas Cosas, que también lo hice con mi amigo Jesús Galavizo como director de fotografía. Lo bueno es que ellos te ayudan mucho, porque lo que decimos, a tener conocimientos más técnicos sobre cámara, luz, brillo, uno nada más dice, bueno, quiero que esto se vea así, y ellos casi te hacen la chamba, ¿no? Lo hizo Jesús, lo hizo Arthur en este caso, de que casi yo decía, ok, aquí quiero que se note este contraste entre mi rostro y la pantalla, o entre mi rostro y, no sé, cierta luz, y el Arthur ya acomodaba, hacía sus cosas, y decía, pues pon aquí, y así se va a ver. Entonces eso ayuda muchísimo. O sea, yo sí creo que, por ejemplo, fotografía, y sé que también audio, aunque insisto, aquí no manejamos mucho audio, son como dos cuestiones muy técnicas que si no tienes a alguien que sepa del tema, es muy complicado que quede algo cinematográfico. No sé si tú lo has visto, hay mucha gente que hace, por ejemplo, historias muy buenas a nivel filmación,
pero que se nota como si el cortometraje no fuera cortometraje, ¿no? Si me explico, se ve como un video de escuela, Ok, porque sí, es como sí, sí, claro. como muy plana las tomas, como la luz así Entonces, muy... no, y qué es lo Ujú, que te digo, que se ve ujú, conseguido. O sea, ujú, se ve que hay una vena ahí a explotar. ujú, En cómo vas haciendo las tomas, pues principalmente en eso. Como ujú, igual te lo dije ayer, pues, o sea, yo no tengo ujú, un lenguaje cinematográfico ujú, nutrido, no es mi área, pero, a ver, ahí te va otra cuestión que a mí me pareció interesante, el cómo, por más que ujú, sean varias personas las que estuvieron involucradas, ahorita ya me estás diciendo el ujú, buen Arturo y tu otro pana, que se me escapa su nombre, ujú, pero también me parece, Faust, ujú, que alcanzaste bien a plasmar en momentitos tu parte más escrita. ujú, ujú, Porque en ciertos planos haces unos como cortes, ujú, se queda la pantalla en negro y ahí aparece ujú, un ujú, texto. ujú. Eso fue tu manera de decir, aún en la gran pantalla quiero que esto contenga algo a leer, un Sí, poquito de poema. sí, claro, y porque si tú te fijas la frase, vamos a lo mismo, es muy poética. Bueno, busqué que fuera muy poética. Si es Entonces que todo tú eres un poema, soy Faust. un poema, Sí, soy claro. arte. Eres un cabrón, güey. Pero, aguanta. No, pero sí, No, sí sí, busqué güey. que fuera como poética y vamos a lo mismo. Eso, yo lo pensé, o sea, y cuando lo veía en el guión dije, si esto me lo dicen, o sea, en pantalla, no suena natural, no suena humano. Sí, claro. Entonces lo que decimos tienes que jugar un poco con, bueno, me gusta esta frase y se queda, pero sé que si la digo va a sonar muy extraña. Que es, Entonces, por ejemplo, algo con lo que ahorita vamos a tener que dialogar en el siguiente video, exactamente, que va a ser con Pedro Páramo. Que exactamente. Pedro Páramo es un libro bastante poético Ujú, y muy específicamente en cuanto a los diálogos de las personas, ujú, que todo, o sea, ningún diálogo parece que lo habla alguien sí, normal, y así se tuvieron que aventar la película con esos diálogos. sí. Entonces, por eso te digo, o sea, el tuyo se siente muy natural. O sea, el tuyo sí se siente como una Ujú, conversación que está sucediendo y que nada más se está grabando ujú. de chiripa, ¿no? Sí, te digo, y yo creo que complicado conseguir. Y bueno, con Pedro Páramo, insisto, es todo un análisis y por eso vamos a hacer un video del tema. Pero sí es muy complicado, ¿no? Esto es lo que decimos, algo muy poético, llevarlo a pantalla. Pero te digo, la verdad, si me preguntas a mí una opinión overall, o sea, ya después de haber visto varias veces el corto, creo que fue un producto con el que estoy contento en Sí. cuanto a lo que hicimos con las herramientas técnicas y de equipo que contábamos. Sí, es un producto muy interesante. Sí. Yo lo digo, la verdad, por ejemplo, quien me ayudó con las actuaciones, que fue tanto Ana como aquí anda Ana, también coprotagonista del corto. Anda Ana, Bren, Dani, la verdad es que pues ninguno de nosotros cuatro somos actores, o sea, ninguno tiene Ellos, estudios sí, ¿de qué se actorales. dedican? Ellos son biólogos, Ah, cabrón. ellos son biólogos, No mames. ajá, son biólogos, Ok, los dos. los dos, No, ajá, o sea, y no, o sea, yo de recursos humanos, no, Ana de o sea, comercio, de turismo, turismo, turismo. te pregunto porque sé que en Guanajuato, pues tú pues, te mueves en ámbitos bohemios, Ujú, artísticos. Dije, pues seguramente estos chicuelos son de los sacaste de ujú. pues de algún grupo de actuación o algo así, pero son ¿No? biólogos. Ajá, son biólogos. Entonces te digo, la verdad es que creo que las actuaciones se llevaron bastante bien para lo mismo. Ninguno de nosotros contar con experiencia como de actuación más formal, ¿no? Porque bueno, yo creo que todos hemos estado en talleres, creo que también ellos han estado en talleres de actuación, pero no propiamente pues una carrera o un... Entonces la verdad se llevó bastante bien. Arthur, te digo, con la fotografía la verdad hizo una chama también buena. Ale Colunga, que fue quien me ayudó a editar, que hizo prácticamente todo el trabajo de edición, pues también. Y pobrecillo, güey, porque ya en la compu, pues, luego eran tan pesados los videos que la compu casi iba a estallar y hasta se ponía así negra la pantalla y la madre. Y ahí A estaba. ver, ahora Sí. vámonos a esa. Ujú, Tú tuviste oportunidad de actuar, de escribirla, obviamente, ujú, dirigirla, ujú, pero la edición también me parece que ha de ser ujú, algo vital en todo esto. ujú. ¿Cuál fue tu aproximación a la edición? Fíjate ¿Estuviste que encima de él o en, se lo dejaste? en esta ocasión fue bastante. De hecho, yo hice como una especie de preedición del corto. Okay. O O sea, también sea, eres editor. un poquito. No, estás cabrón. Sí, Sí, por estás eso, por cabrón. eso tengo que fue, y eso también lo podemos platicar y se me hace interesante. Creo que también por eso a veces estos proyectos son como muy cansados, güey. Y por eso la gente muchas veces ya no se anima a volver a hacer cine o ni siquiera a comenzar un proyecto. Okay. ¿Por qué? Porque lo que yo decía, en los proyectos independientes, pues te exige eso, güey. Ujú. Es lo que decimos yo con Alessi, que es muy buen editor, pero yo decía, ¿sabes qué? Quiero también tener yo una, como decimos, una intervención en la edición, o sea, dejar como una estructura general. Y yo trabajé también esa preedición, ¿no? Y estuvimos con la parte de guión, actuando, pues vamos que estuvimos con muchas funciones, Financiando. financiando también. Entonces fueron muchas funciones, güey, que al final del día lo que hicimos sí es muy pesado. Porque, por ejemplo, yo empecé a escribirlo a lo mejor por ahí de septiembre Del 23. del 23, lo grabamos en diciembre del 23 y realmente la primera edición final la tuvimos por ahí de en mayo del 24.
Ok. O sea, sí, relativamente no tanto. O sea, O sea, ¿en sí mayo fue- ya estaba listo? Ya. ¿Y por qué los gastas ahorita? Porque lo estábamos enviando a festivales y muchos festivales, eso también es bien importante, te piden que sea inédito de trabajo, o sea, que no esté Ah, publicado de ok. manera libre, ¿no? Ok, ok. Entonces, por eso lo aguantamos, quedó en 2 festivales, dijimos, sabes que ya la neta no va a quedar en muchos más, o sea, ya es complicado por el tipo de festivales y demás, y básicamente O sea, ya... festivales sin criterio, supongo, los que no lo aceptaron. Fíjate No, que, dilo bien, güey, o sea, dilo bien. o sea, tengo hate hacia algunos que no aceptaron, Ok. porque, por ejemplo, espero esto llegue a los Dilo. oídos correctos. Dilo. Por ejemplo, el Festival de Cine de León o algo así no lo aceptó, que digo, bueno, y aparte lo metí en la categoría, creo que de leoneses o algo así, digo, no sé cuántos cines se produzca en León, pero no creo que... Pero, pero No supongo creo que sea muchísimo más Ok, de lo ok. que yo pensaría y no quedó. ¿Y Entonces, el Festival de Cine de León es privado? ¿Es del entiendo que es ICL? privado, ¿eh? Entiendo que es privado. Sí, porque te cobra también... Ah, no, creo que ellos no cobran cuota, pero sí, según yo es privado, hasta donde yo sé es privado. Ok. Entonces dije, ¿Y, caray, y la pues... respuesta fue negativa o Sí, no también hubo con otro que respuesta? se llama Docufilm León, que es como de puro documental, que bueno, aquí se entiende que es falso documental y luego hay... No, pero... y hay festivales que son como más, ¿cómo decirte? Piquis con la parte de ser falso documental, pero que también vamos a lo mismo. Digo, bueno, A ver, curiosamente aquí como- la intención no es ni cerrarnos puertas, no. ni sentirnos de más o hacerte Ajá. sentir de más. Pero pues sí, no creo que tengas mucha competencia dirigiendo aquí en León. No, no me parece que sobren directores, no me parece que sobren cortometrajes. Entonces, también. Sí, aparte digo, es producto leonés, como que no pensaría Sí, que tienes como ese... Porque sucede en todos los festivales, ¿no? Tú dices, bueno, si voy a enviar un festival que te gusta, porque aparte enviar unos pocos al extranjero, dices, no sé si voy a enviar un festival de Costa Rica, pues entiende que los costarricenses van a tener un grado de ventaja. sí, que no van a, no van O sea, a decir, lo vamos a normal. pelar a este muchacho de León, Guanajuato, México. Ah, exactamente. Pero pues los de León, Guanajuato, México están muy ocupados revisando los otros 172 cortometrajes que reciben al día. Pero, Sí. mira, yo Dilo, dilo, agradezco dilo la bien. oportunidad, agradezco el rechazo porque eso me hace mejorar como ser humano, pero... No, pero sí, por ejemplo, son festivales que yo dije, probablemente pueda quedar, no quedé. Entonces, por eso mismo dije, ¿Y, ya, y cuáles son los que sí platicamos? Quedé en 2, uno que es el primero es el FICMA, que es el Festival Internacional de Cine y Medios Alternativos, que se lleva en la Ciudad de México. Gran criterio del Gran que goza. criterio. Y fíjate, interesante, porque ese es un festival más orientado a productos como... No experimentales a nivel género, sino experimentales a nivel técnico, o sea, buscar esto, Ok, ¿no? ok. Por ejemplo, un tipo falso documental grabado literal con cámaras Canon de las más básicas. Ujú. Entonces, como que aprovechan mucho ese tipo de proyectos, ¿no? Y en ese caso quedó. Y también con la muestra independiente de cine que es originaria de Celaya, la muestra internacional de cine corto independiente, algo así se llama, que es originaria de Celaya y va a estar como en varios municipios de Guanajuato. Que también supongo le ganaste todo el gremio de directores de Celaya. Es que El es vasto como más de- estatal, es como más Ah, estatal. Entonces, por ejemplo, ahí también, no, me parece que no es organizador propiamente, pero también está un amigo mío llamado Alberto, que él también me ayudó con toda la parte de distribución como de ruta de festivales. Ok. Y él también se lleva muy bien con todo los que organizan ese festival, ¿no? Y se va a proyectar. Sí, ya entiendo que se va a estar proyectó. proyectando. Por ejemplo, se proyectó en la Ciudad de México hace como 2 semanas con esto del FIGMA. ¿Fuiste? No pude asistir. O sea, nada más sucedió y no estuviste. No, y sí estuvo proyectando, digo, proyectaron varios otros trabajos, sé que se proyectó ese. ¿En dónde? El viernes 16 de septiembre fue. a las ¿En 5 dónde de la fue? tarde. Palacio Nacional. No, ese Bellas fue Artes. en un espacio de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ok. Y te digo, y el otro se va a estar proyectando a lo largo de varios meses en todo el estado, porque ellos se van moviendo. Se Ok. cuenta que empiezan en Celaya, pero se van a mover a San Miguel de Allende, luego a Guanajuato. Se va a ver aquí en León. Exactamente, es una muestra que probablemente también aquí en León. No, es pregunta, güey. O sea, o todavía no Aún tenemos no la se fecha. sabe, pero probablemente, porque como que han hecho muy buen trabajo aquí en el estado. Entonces, tengo que dar esos dos. La verdad, muy agradecido con los dos espacios. Y también con quien me rechazó, porque, vamos, creo que sí son cuestiones ya más de criterios, incluso subjetivos, es lo que decimos, no hay nada absoluto en el arte. Sí, claro. Entonces, pues, algo No, habrán y más, evaluado, pues, ¿no? con la grandísima producción que se genera audiovisual aquí en León, pues sí, también tú, Fausto, que quieres quedar, ¿no? O sea, viendo tantos directores como... Que también. fíjate, eso es bien interesante, güey. Y eso lo podemos hablar tanto ahorita como en un video más extenso. Que luego en ciudades como Guanajuato, León, que relativamente a nivel cultural seguimos siendo pequeños. Sé que suena feo, pero seguimos siendo pequeños a nivel de dimensión de industria cultural. Luego es complicado porque pasa esto, ¿no? O sea, si hay más gremios, si hay más de este grupo contra este otro grupo y como unas cuestiones muy... parecían como casi de choque. Cuando digo, pues es absurdo porque precisamente somos industrias pequeñas, pues que en teoría deberíamos casi Pues apoyar. todo lo que se pueda, pues que salga. Pero hay que adelante. apoyar a los buenos, Fausto, o sea, también... Pero vamos a lo mismo. Entonces, en cuestión de festivales, pues para un primer trabajo no estuvo mal. O sea, fue decente que No. quedara en 2, la verdad, porque yo pensé en cierto punto dije no va a quedar en ni uno. Entonces quedó en 2. Pero ya viendo que habían pasado algunos que yo creía eran festivales como que casi de ley iban a quedar, no quedó. Dije ya, vamos a hacerlo público. Y ya creo que. Porque todavía faltan como 4 más que me den respuesta, pero dije, bueno, ya. Lo fuerte, donde yo consideré que iba a entrar, no quedé, pues vamos a publicarlo. Entonces, por eso sale hasta ahorita. Pero regresando al tema original,
fue un Pedro proceso Páramo. muy tardado. Por lo mismo, porque lo que decimos, yo sí quise hacer como una especie de predicción, entonces fue así largo, ¿no? Yo dejé una predicción final como de 26 minutos, que básicamente ya son las tomas que aparecen. Lo que me ayudó mucho Ale, y este Ale Colunga, que básicamente fue mucho de su chamba, fue colocar los audios, checar volúmenes, las fechas, todo ese tipo de cuestiones, créditos, ese tipo de cosas. Entonces la verdad te digo, lo hizo muy bien. Por ejemplo, él subtituló el Que me le documental. faltaron acentos, pero bueno. Algunos acentos, pero mira, yo a Ale le pasé un texto así general de ponle esto, Entonces te entonces, faltaron a ti. pues no, realmente no, o sea, ¿Ya no vamos a echar culpas? Ahí quedó. pero, Ya no digo más. mira, yo sé, a lo mejor él no sé qué iba acentuado, pero vamos que se Detalles, entiende muy. detalles. No, y por ejemplo, yo le agradecí mucho a Ale que se aventara la subtitulada, ¿por qué? Porque es lo que hicimos en formato documental, el subtítulo incluso es parte de la estética del documental. Te dije, muy bien, que vaya, y Ale se lo aventó también en inglés. De hecho, para este momento ya debe estar también subida la versión en inglés, porque voy a subir Sometimes It's Finland. La voy a subir en inglés. Entonces, ¿De dónde viene el nombre? de un cuento de un escritor argentino que se llama Hernán Casiari, donde él básicamente lo que narra es una escena donde él cree que había atropellado a su sobrino pequeño. Oye, Ajá, él cree, pues, porque oye un ruido y ve que el papá del niño se levanta. Entonces, ladró el tope. sí, él creía que se lo había echado. Entonces empieza con toda su alucinación y su reflexión de que se va a tener que escapar a Finlandia, güey, precisamente para que no lo apresen. Entonces empieza a narrar cómo sería su vida en Finlandia y ya resulta que se da cuenta que no, chocó contra un árbol y el papá del niño se había parado por otra cosa. Entonces se da cuenta que no mató al niño y dice, bueno, la vida la mayor parte de las veces es un tronco, o sea, es un accidente casual, pero a veces es Finlandia. Diciendo como a veces es la tragedia absoluta. Entonces, Y así sale en el cuento. Ajá, de hecho la frase final del cuento es a veces es Finlandia, porque el cuento creo que se llama Finlandia, así es ex. Y la frase final es a veces es Finlandia. Entonces, de ahí me la robé. Pregunta. Ajá. Al tú tomar esta frase y ponerla como título, ¿fue porque te gustó? ¿O porque crees que hay alguna referencia o alguna conexión entre ese cuento y el cortometraje? Yo creo que me gustó la frase, o sea, la frase Sí, no, a nivel sonido me gustaba. yo sé que sucede, por eso Ajá, pregunto. pero también sí a nivel conceptual, porque lo que decimos era la idea de cómo la vida puede ser buena, pero a veces puede ser la tragedia absoluta, o sea, a veces puede ser ese Finlandia que él llamaba en el cuento, esa tragedia, ¿no? Entonces sí lo pensé para el momento del cuento y dije, bueno, se relaciona con esta idea de que, pues como que parecía que a este cuate le ocurrió lo peor o el peor escenario posible, entonces precisamente por eso también lo traje para acá, porque creo que sí guarda relación en eso, en esa. Siguiente tema que me gustaría abordar. Mm, Yo sé que a veces puede ser un poquito complejo Ujú. o que quieras guardar cierta distancia en que tú des tu Ujú. interpretación Ajá. acerca de la historia, Ajá. porque cuando la historia está afuera, Ujú. el público puede tomar esa historia y darle la interpretación o la lectura, la empatización que ellos Sí. quieren. Y te pongo un ejemplo. Hace poco se estrenó un disco que me gustó Ajá. bastante, el disco Sarajevo, José Madero, gran Ujú. disco. Y pues yo escuchando y dándole vueltas a las letras, de Ujú. repente hay algunas que digo, esta se trata de esto y este es el punto de esta Ujú. canción. Y de repente en algunas entrevistas sale su autor a dar cuál es su versión o para él qué significa la canción. Y digo, mira, qué curioso, no me arruinas la canción, pero esta canción que yo pensé que se trataba de X cosa o que la interpretaba, la leía como X cosa, tú la escribiste pensando en X Ujú. cosa. Ujú. Ahora, a veces es Finlandia, habla de Paco, tú, Ujú. que pues es un chavo, viene saliendo de un centro de rehabilitación Ujú. y poco a poco te vas dando cuenta que su depresión o el malestar emocional que él tenía, Ujú. más que derivarse del alcohol, pues viene de un luto que está sufriendo. Ujú. ¿Cuál fue tu lectura o la intención que tú tenías al escribirlo? Ya sé que parte de este tema del DEPA, Ah. pero y principalmente pensando en el final, que es un final que pues tal vez no describo cuál es el final precisamente, pero es un final que queda en una nota feliz. Ajá. ¿Cuál era tu lectura de la historia en Ajá. general y qué querías con el final? Fíjate que, o sea, con la historia en general, te digo, el concepto era estar encerrado. Qué Entonces yo buen pensaba, entrevistador soy, güey. sí, de verdad es Sí, buenísimo, neta, güey. sí. Sí, porque habló de cortometrajes, hay cosas que yo ni había visto, güey. O sea, le hiciste la historia más bonita de lo que. Sí, la me mejoré, gustaba. mejoré Mejoraste el guión, güey. De hecho, sí. Pero haz de cuenta que, sí, la idea, insisto, era este concepto de estar encerrado, entonces era un tipo encerrado en su pasado. O sea, bajo ese concepto rector pienso que escribió el guión. Un tipo encerrado en su pasado. Pero, con el final, fíjate que también fue platicando con ese amigo que te digo que es fotógrafo, Jesús, porque hablamos de una historia similar y él decía, ¿sabes qué? Pero no nos gusta la idea de un final totalmente feliz. O sea, hablábamos y decíamos, ¿y cómo tú acabarías esta cuestión? Y no. Y él me decía, no, güey, un final feliz, totalmente feliz, no es como opción, ¿no?
porque era como en teoría algo medio gris. Pero que también hubiera sido muy pesado todo el tiempo pasártela Exactamente. en -5. Sí, exactamente, y porque para mí al final tenía que haber cierto desarrollo de personaje, si lo dejabas totalmente En la como depre. empieza, pues no tendría sentido absoluto, ¿no? Entonces lo que pensé fue un final medio agridulce porque es, lo voy a describir de manera muy breve, al final él regresa al alcohol, o sea, finalmente de lo que había estado escapando, que era un tipo Ok. alcohólico, él regresa, pero se entiende que ya sin esos demonios internos que lo hacían ser alcohólico. Ok. Entonces dije, me voy a quedar como con un final medio de dos vías, ¿no? O sea, Por un lado regresa a tomar, o sea, no es tan bueno, regresó a la bebida, y por otro lado pues, ya superó ese duelo, ¿no? ok. Entonces se pensó así el final, o sea, como que fue un final medio especie de agridulce. Como dices, creo que al final por los tonos de la música y la edición, pues parece que es un final feliz, como de, todo bien. No, pum. y Pero- que la neta, si yo he de dar mi lectura, pues yo sí lo tomaba como un final más feliz porque no me había dado la oportunidad, no había llegado al análisis de que pues la presencia del alcohol de nuevo, Ujú. pues sí podía ser Ujú. o poner ahí otra vez como el ladito negativo de la Ujú. situación. Yo hasta lo había tomado, la verdad, más como un lado de el chistecito. No, Ajá. ¿por qué? Porque, Sí, sí. porque le preguntan de dónde salió y dice, es que la tenía guardada. Ujú. O sea, Sí, sí, sí. Sí, como un final medio light, es lo que decimos, como sí. de un ambiente menos lúgubre. Pero sí, te digo, en eso se pensó que no fue un final totalmente feliz ni totalmente triste. porque Luego había sido también muy al final planeado. pudo haber sido que Paco despierta y dice, ay, todo fue un sueño. Exactamente. La neta hubiera estado De chingón, hecho, güey. ese fue el primer final que se escribió para el guión, que él se levantaba y no tenía piernas y todavía ha sido un sueño. O sea, Porque, como- porque era futbolista, ¿no? Sí, porque era futbolista originalmente, le había atropellado un camión. Estás cabrón. Eso fue, la lámpara se veía rara y Estás era un cabrón. sueño. Estás cabrón. Entonces, originalmente se había planteado, güey. Pero ya para el segundo final se piensa que más bien luche con Voldemort, güey, en el último Ok. parte del corto. Y ya, último final, pues quedó este. Pero así Me fue parece mejor que originalmente. Voldemort. La verdad es que sí. Pero, pues te digo, la verdad fue un producto con el que acabamos contentos. Creo que los que conformamos como el equipo que estuvimos involucrados tal cual en la grabación, pues la verdad quedamos satisfechos. Quedó, lo que digo, para las herramientas que teníamos, pues algo bastante decente. No, está Producto bien bastante hecho, está bien decente. hecho y sostengo y vuelvo a extender mi felicitación, Faust. Muchísimas gracias, Miguel. Y pues invitar a la banda que lo vea, que se eche un rato a veces Sí, una Finlandia, si aún media no lo han horita. visto. Se la pasan haciendo otras cosas. Y no Pueden sé tú ver qué piensas, media hora de a mí algo que Finlandia. me gustó, la verdad, y que sigo defendiendo que fue buena idea, fue el ritmo. No me parece tan pesado. O sea, No. siento que son media hora que no se siente como una media hora tan larga. O sea, No. entonces creo que se lo pueden echar. Un dominguito que tengan un espacio libre, échense a veces es Finlandia y nos cuentan qué les pareció en los comentarios. Saludos. Bye.